Para empezar, quiero presentarme. Me llamo Shakira Raigosa. My name is Shakira Raigosa. I'm the director for Sintley Center for Regenerative Agriculture, and we are a nonprofit. Somos una organización non lucrativo aquí en Edinburgh, Texas. Y una de nuestras metas es crecer el sistema local de agricultura. Y el taller de hoy se lleva a cabo en asociación con el Centro para Agricultura Sostenible y el Avance Rural de UTRGV, which is today the workshop is done in partnership with the UTRGV SARA. So, para darles un poquito más información de por qué queremos hacer este taller. En los últimos años, nuestro interés ha crecido para crear un bosque de alimentos aquí en Sintley Farm para ser más autosuficientes y regenerar el suelo. Hemos plantado una variedad de árboles frutales como plátano, guayaba, duraznos, zapote, papaya, cítricos y aguacate. En nuestra investigación nos impresionaron los resultados logrados por la agricultura sintrópica, que combina la silvicultura y la producción de vegetales. Hoy aprenderemos sobre agroforestía sucesional de la mano de un especialista, el señor Rodrigo Márquez. Estamos muy emocionados a tenerlo aquí. Y él tiene mucha experiencia, ha trabajado en muchos proyectos en Brasil, España, Colombia, Argentina y México. Él ha trabajado con comunidades en el ámbito ecológico y social a través de la bioconstrucción y la agroforestía. Es una pequeña introducción a la tema de hoy y no voy a tardar más. Quiero darle bienvenida a Rodrigo y darle gracias por estar con nosotros hoy. Y vamos a escuchar una presentación y después de presentación va a ser un tiempo de 20 minutos para preguntas y respuestas. Sin falta, voy a pasar el tiempo a Rodrigo. Buenas a todos y a todas. Yo quisiera primero de todo agradecer, ¿no?, la invitación de la universidad. Para mí es un gusto compartir este tema, ¿no? Es algo que ha movido mi vida por muchos países, por muchos lugares, he conocido mucha gente y hemos visto, ¿no?, el potencial que tiene. Entonces, siempre que vienen grupos nuevos de gente que está estudiando, principalmente agroecología, ¿no?, que tiene todo que ver con el tema, para mí siempre es un placer, un gusto enorme poder hacer eso, ¿no? Pues el tema de hoy, como ya Shakira nos comentó, es el sistema agroforestal sucesional o la agricultura sintrópica, ¿no?, conocida mundialmente, ¿no?, así como agricultura sintrópica. Es una agricultura que hoy vamos a ver un poquito algunas bases, algunos principios, algunas técnicas, ¿no? Y también, pues, un poco de la historia, ¿no?, de esa agricultura. La agricultura sintrópica, ella trata de imitar la naturaleza, ¿no? Trata de imitar los sistemas naturales y tratar de acomodar, ¿no?, la agricultura y la actividad humana a los mecanismos que la naturaleza ya desarrolló. La naturaleza ya tenía una forma de crecer y desarrollarse, y nosotros lo que estamos haciendo a través de esa agricultura es acoplarnos a eso en vez de querer cambiarlo, acoplar a esa forma de desarrollo del planeta. Y el resultado ha sido muy beneficioso en todos los ecosistemas que hemos trabajado, ¿no? Una de las primeras cuestiones que siempre nos hacen es: "Ey, pero agroforestería se puede en cualquier lado del mundo, se puede en cualquier clima, no es solo para Brasil y para aquellas tierras de mucha lluvia". Y
Y no, no, nosotros hoy tenemos mucha confianza y pues me da mucha confianza de llegar aquí a compartir ese espacio con ustedes, porque sabemos el potencial que esa agricultura tiene para cualquier ecosistema, ¿no? Porque los ecosistemas todos trabajan con los mismos principios. Entonces la presentación empieza con ese título, Sistemas agroforestales sucesionales, caminando hacia la sustentabilidad integral para la regeneración planetaria. Em, Ahí hay dos términos interesantes, ¿no? Que primero entender que caminando hacia es porque nosotros estamos en construcción también, entendemos que esa es una agricultura que busca ser perfeccionada y mejorada todos los días, ¿no? Y no hay un punto final, un tope de la tecnología o del conocimiento, sino que es un camino, ¿no? De construcción que puede ser incluso intergeneracional, ¿no? Sustentabilidad integral porque nosotros tenemos que tener esa comprensión de la sustentabilidad que tiene que ser más allá de la comprensión que nosotros comúnmente hemos tenido, que es solo el ámbito ecológico de la sustentabilidad. La sustentabilidad, ella es un tripié, nosotros decimos, y dependiendo de la comunidad en donde estamos inseridos, hasta llega un cuarto y un quinto elemento eh, para construir esa misma sustentabilidad, ¿no? Pero el tripié es ecológico, primeramente, ¿no? Que es quien da las reglas del juego. Es social, entonces nosotros tenemos que saber quiénes están sembrando, cuál es su potencial, cuál es su vocación agrícola, cuáles son las cosas, cómo las personas toman decisiones en aquella región, qué problemas sociales hay, qué cuestiones en ese aspecto hay, para que nosotros diseñemos algo que encaje en aquella comunidad, ¿no? Y la parte económica, que sería el tercer tripié, que es fundamental. Nosotros sabemos que la agricultura es una actividad de mucho riesgo, mucho esfuerzo y que necesita incluso ser mucho más valorada, ¿no? Mejor remunerada. Entonces nosotros hemos buscado que nuestros sistemas también tengan esa característica solucionada, ¿no? Que haya un estudio realmente sobre la viabilidad económica de estos sistemas, ¿no? Em, el cuarto eje que algunas comunidades vamos a encontrar, ¿no? Vamos a encontrar el aspecto espiritual o cultural dentro de algunas comunidades, ¿no? Yo he trabajado en algunas comunidades mayas, tengo amigos que han trabajado en otras comunidades indígenas en Brasil, también hemos trabajado en comunidades MEPA y ellos tienen creencias, ellos tienen mitos, ellos tienen entendimientos sobre su territorio y ese entendimiento a veces va más allá de la comprensión de la ciencia o cosas así. Y, y es muy importante comprender eso en el momento de entrar en una comunidad también, ¿no? Respetar esa forma de relacionarse con su propio territorio, ¿no? Eh, el quinto, el posible quinto sería un aspecto más político, ¿no? Y que nosotros tengamos siempre claro que agricultura y alimentación y comercialización es política y nosotros tenemos que entender que las elecciones que tomamos como productores o como consumidores o como gobernantes son decisiones políticas y nosotros construir esa política y una en dirección a una sociedad que estamos buscando es importante también y algunas de las comunidades también que tienen más conflictos por territorio y así, ese tema siempre va a ser un aspecto importante para que sea sustentable, ¿no? Entonces la sustentabilidad tiene que ser integral. Y pues bueno, regeneración planetaria, creo que todos acá entendemos perfectamente que estamos en un momento de emergencia en el planeta. Hay una degradación de los sistemas ecológicos, de la biodiversidad, de los suelos, ¿no? Las variaciones del clima y todo eso en conjunto en una sociedad que muchas veces no entiende esa emergencia y esa necesidad, pero el hecho es de que sí está habiendo y nosotros tenemos que encontrar sistemas que sean capaces de alimentar a las personas, ¿no? Que sean capaces de realmente dar opciones de trabajo, dar opciones de empleo, dar opciones de em, relación con el propio territorio, ¿no? Em, y que sean regenerativas y que sean para dejar el lugar cuando nosotros estamos trabajando mejor de cómo encontramos, ¿no?
que sea para que los suelos empiecen a ser vuelvan a ser fértiles, que los animales regresen, que las aguas puedan volver a correr e infiltrar en los suelos también, y garantizar esos derechos que son universales de cualquier ser humano y de cualquier ser vivo en el planeta, ¿no? La historia de los sistemas agroforestales sucesionales empieza con ese gran personaje que hace muy poquito hizo cumpleaños, pues cumpleaños el día 13, Ernest Götz, que es un suizo. Él es el creador del término agricultura sintrópica, que tardó casi 25 años más o menos desde que él empezó la investigación, eh, 25 años para que ese nombre apareciera, ¿no? Como el nombre realmente de la agricultura que él estaba practicando. Él es investigador genetista, trabajó algunos años como investigador de genética de pastos, ¿no? Para poder eh, producir mejores pastos, y obviamente eso iba a ir a la ganadería, ¿sí? En algún momento de ese inicio de carrera, él estaba recién graduado y era empezando su carrera en el mercado de trabajo. Él entiende que nosotros estábamos yendo por un camino que no era el correcto, ¿no? Él se preguntó, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros estamos gastando tanto recurso económico, los mejores investigadores, tanto recurso humano, ¿no? También los mejores investigadores, las mejores instituciones, em, para querer cambiar las condiciones de vida de las plantas, para dar condiciones de vida para ellas que ellas no están adaptadas, en vez de que nosotros fuéramos por un otro camino, ¿no? Entender las plantas, el origen de ellas, qué sistema ellas están ubicadas, y adaptar esas plantas a las condiciones de vida que ellas están adaptadas, e incluso poder mejorar esas condiciones, ¿no? Entonces, ¿por qué no mejorar las condiciones de vida de todas las plantas? Esa fue la gran pregunta que lo hizo dejar su trabajo, empezar su investigación, y, eh, y hacer ese trabajo de siembra e investigación en muchos lados del planeta, ¿no? Empezó en Panamá, perdón, en Costa Rica, con refugiados de Panamá y Nicaragua. Hizo un trabajo allá de regeneración también, pero que no fue exactamente lo que él estaba buscando aún. Fue la primera etapa de su investigación. Llegó a Alemania, hizo otra vez otro intento, y él llega a Brasil después de 4 años. Y en Brasil encuentra una tierra en los inicios de los años 80, una tierra muy degradada, muy barata, de 500 hectáreas más o menos, y él se mueve para allá, ¿no? Llega allá, y el resultado de los años que él está allá, que ya son 40, eh, es impresionante, ¿no? O sea, su técnica comprobó a todas las personas de la región que por algún momento no lo creían, pero para nada, pero comprobó, ¿no?, la eficacia de regeneración del ecosistema y productividad agrícola al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en esto hoy tiene 500 hectáreas que estaban totalmente degradadas, que pasaron por fuego, por químicos, por ganado, por madereras. Em, Él reforestó esas 500 hectáreas manualmente, con mucha gente, pero manualmente. Y él logró hacer con que las aguas volvieran a correr en ese lugar, ¿no? O sea, eran 17 manantiales que estaban secos y que a través de su agricultura volvieron a correr, ¿no? Y aparte de eso, él tiene una productividad enorme, de una biodiversidad bastante grande, pero con bastante enfoque al cacao, que de hecho su cacao es de los mejores cacaos de Brasil, de los mejores cacaos del mundo, de los cacaos más caros también de Brasil por la calidad. Una chocolatería italiana muy premiada es la que compra el cacao de Ernest hoy, y ella realmente encuentra en aquel cacao todas las características de un cacao de altísima calidad, ¿no? Que está en su ambiente, que está productivo en su ambiente, y eso es lo que hace la diferencia de la agricultura que nosotros practicamos, ¿no? Las plantas están muy saludables, ellas están en la mejor condición posible. Entonces, en ese aspecto acaba siendo siempre eso siempre se muestra en el resultado de la cosecha, en la calidad de la cosecha principalmente. Ese proceso de experimentación entonces cambió, ¿no? El nombre de su finca, quedó conocida, era conocido como Finca Fugados de Tierra Seca, y hoy es conocido como Finca Ojos de Agua.
entendiendo, ¿no? Que el resultado de esa agricultura hacía con que hubiera más agua en el ecosistema, ¿no? Entendiendo que el agua tenía una relación muy cercana con la fotosíntesis, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que hoy agua se planta, ¿no? O sea que las plantas atraen el agua, no el agua es la que atrae las plantas, ¿no? Entonces, en lugares muy secos como el que ustedes están inseridos, esa es una técnica bastante revolucionaria también por ese aspecto. Em, en Brasil, donde Ernest hizo toda su vida, ¿no? Él sigue viviendo en Brasil. em, Se han cambiado leyes. Hoy podemos trabajar con sistemas agroforestales en zonas de conservación. Eh, Hay decenas de cooperativas formadas de agricultura forestal. Hay una en específico, la Coopera Floresta, que tiene más de 25 años, que es una cooperativa de agricultores forestales que empezó con 5 familias y hoy son 110 familias que tienen su propia agroindustria, que comercializan en todo el país. Eh, Políticas públicas que ya fueron en gobiernos anteriores, ¿no? El gobierno Lula en el inicio de los años 2000, políticas públicas que incentivaron mucho, ¿no? Programas de adquisición de alimentos que incentivaron mucho ese tipo de agriculturas también. Y yo soy brasileño, somos muchos técnicos, productores y proyectos, cooperativas ya por todos lados de Brasil, millares, incluso por el mundo, ¿no? Yo mismo hoy vivo en México, llevo 5 años viviendo en México y trabajando con esos sistemas, llevando esos sistemas a las diferentes regiones de México. Tuve la fortuna de trabajar ya en los este, en 5 países, ¿no? Pero en México en casi todos los ecosistemas de México, ¿no? Entonces, comprobando, ¿no? Que el trabajo no se trata de un individuo u otro, sino que es un trabajo que está siendo construido colectivamente por todo el mundo y por gente que ama la naturaleza, ama la agricultura y que sabe que hay un camino diferente, ¿no? Entonces, la agricultura sintrópica lo que tiene es que es una agricultura de procesos, ¿no? Es la principal innovación de esta agricultura. Todas las agriculturas otras que nosotros conocemos son agriculturas que son basadas en insumos, ¿no? Ya sea la agricultura orgánica, la agricultura biodinámica, hay incluso algunas prácticas de la agroecología, son agriculturas que dependen siempre de un recurso externo, de un insumo externo para producir. Eh, Esa fue la idea inicial también de Ernest, ¿no? Trabajar sin ningún insumo y sin ningún riego. Y nosotros hoy sabemos también que dependiendo de la calidad del suelo y de la degradación del lugar donde nosotros estamos, nosotros vamos a recurrir a otras agriculturas para complementar, ¿no? Teniendo la agricultura como sintrópica como base, las metodologías como base, pero a veces para empezar el sistema, usar algún insumo, ¿no? Un biofertilizante, harinas de rocas, reproducción de microorganismos y cosas de ese estilo, siempre nos han ayudado. Pero esa es la característica de la agricultura sintrópica. Usamos esos insumos al inicio y con los procesos de vida que vienen enseguida, nosotros vamos eh, teniendo autonomía en relación a esos insumos. El sistema va quedando saludable por sí solo, ciclo de nutrientes por sí solo, y nosotros podemos tener cada vez más autonomía en relación a cualquier insumo de afuera, ¿no? Ahora, tenemos que entender que esos procesos son basados en procesos de la vida, ¿no? La vida tiene procesos, ella tiene una serie de herramientas para construir fertilidad, para construir biodiversidad, para construir genética, para construir calidad. Y esos procesos en la vida del desarrollo de los ecosistemas, ellos siempre van en busca de mayor cantidad y mayor calidad de vida. Siempre va a ir en ese sentido. La naturaleza nunca trabaja en una espiral negativa, ¿no? Descendente. Ella nunca hace del bosque un desierto. Ella siempre va a buscar hacer el desierto un bosque. Y eso no quiere decir que el desierto va a ser un bosque, quiere ser una selva tropical, ¿no? O que en Texas vamos a tener una selva tropical. No, no quiere decir eso. Lo único que quiere decir es que todos los ecosistemas tienen un bosque. Todos los ecosistemas tienden a construir un bosque adaptado a aquella región. Entonces, si estoy en un desierto, voy a tener
dátiles, voy a tener palma forajera, voy a tener agaves, voy a tener una serie de otras que se adaptan, ¿no? Que podemos usarlas como el mezquite, como el higo, granada, durazno, limón, muchas especies que se adaptan a esas condiciones, eh, que no se adaptan a selvas. Pero en la selva hay otras herramientas de la naturaleza, digamos así, ¿no? Otra caja de genéticas que puede adaptarse a aquella región, a aquel contexto específico de clima, suelo y biodiversidad. Entonces, los procesos de vida que van en mayor cantidad y mayor calidad de vida, ellos están en todos los ecosistemas. No hay la menor duda de eso. Todos los ecosistemas tienen esa tendencia de transformar tierras degradadas en bosques. Eso pueden ver en cualquier región, en terrenos baldíos, ¿no? Aquel terreno que ya nadie toca, que no pasa el fuego, que no hay nadie metiendo animales o cualquier cosa de ese estilo, solo la naturaleza trabajando. Vamos a ver que la primera etapa es las hierbas cubriendo aquel suelo, luego arbustos, luego árboles, ¿no? Es la tendencia de la vida misma, ¿no? Ya hablando un poquito de la parte más filosófica de nuestra agricultura, que ella es una agricultura que tiene esa característica, ¿no? Tiene una base filosófica también. Eh, Nosotros entendemos que el ser humano se desconectó un poquito de las funciones eh, biológicas de él dentro del sistema, ¿no? Y que todos los otros seres vivos no domesticados, todos los seres silvestres, están trabajando en esa lógica del planeta, ¿no? Que es siempre mejorar la vida, ¿no? Y eso significa, cuando nosotros hacemos una agricultura que está basada en esas prácticas, eso significa que el ser humano empieza a cumplir de nuevo su función dentro de un sistema que es inteligente, ¿no? Entendemos el planeta como un sistema vivo, un sistema que tiene una inteligencia propia, que vino desarrollándose durante 4.000 millones de años y que esa inteligencia fue siendo cada vez más sofisticada. Ella salió de bacterias a toda la biodiversidad que nosotros conocemos hoy en día, ¿no? Y ella va siempre en esa tendencia, ¿no? Entonces existe una inteligencia en el planeta, una forma de ser del planeta, y todos los seres vivos que fuimos creados acá, tenemos una función específica ahí, ¿no? Eso significa para nosotros también que las plagas, conocidas como plagas o enfermedades, no son exactamente algo que nos quiere hacer daño, ¿no? Las plagas y las enfermedades son mecanismos que el planeta tiene para hacer con que la vida tal cual fue creada, la forma como fue creada, vamos a ver algunos de los principios de esas formas, eh, pueda prosperar, ¿no? Entonces en la naturaleza no hay monocultivos, no existen monocultivos. Ni un metro cuadrado de pasto vamos a encontrar monocultivo de pasto, ¿no? Lo que vamos a encontrar en la naturaleza es siempre biodiversidad, interacción entre seres vivos. Y esa interacción entre los seres vivos es la que compone los organismos del macro al micro y así por delante, ¿no? Y eso significa que cuando hay monocultivos y llegan los seres vivos a hacer su trabajo en aquella región, muchas veces va a haber hay un desequilibrio muy grande en aquel lugar por el propio monocultivo, por el degeneración del suelo, ¿no? La degradación del suelo, y aquellas plagas van a dar indicadores, van a dar mensajes de cómo es que aquella agricultor o aquel agricultor falló en aquel momento específico para replicar lo que fue hecho durante 4.000 millones de años, ¿no? Entonces nosotros buscamos mucho a través de esta agricultura y eso es un ejercicio constante porque no es un ejercicio, un conocimiento que está dado, ¿no? Pero buscamos mucho entender y relacionarnos con todos los seres vivos de una forma en que entendamos cuál es la función de cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que ellos nos están diciendo cuando llegan a nuestro cultivo y nos muestran que aquella planta o aquella otra no estaba adaptada a aquella región o que no podamos ella
o que no era el momento de sembrarla, ¿no? O el estado inicial de degradación que tenemos, eh, tal vez no era el estado que un limón o una naranja iba a desarrollarse de la mejor forma, ¿no? Entonces tiene una serie de esas cosas y nosotros buscamos bastante esa comprensión un poco más profunda, aunque siempre muy práctica y pragmática en el aspecto de que el agricultor ahí está y no puede perder las cosechas, ¿no? Las personas están viviendo, tienen que comer, tienen que llegar a sostener sus familias, ¿no? Entonces, en cada situación también tener la claridad y ser pragmático lo suficiente para intervenir, obviamente con insumos orgánicos o minerales, si es necesario para no perder la cosecha, pero hacer el movimiento necesario para ir hacia adelante. Y en algunos ejemplos, yo puedo comentar algunos casos que yo he vivido ya en ese aspecto, que están bastante interesantes. Normalmente cuando estamos presenciales hacemos una dinámica, por eso está escrito ahí dinámica, entropía, entropía, pero lo importante es entender algo aquí. La entropía que nosotros conocemos muy bien es el complemento de la entropía. Digamos que es la dualidad de la entropía. La entropía es la tendencia a sistemas, al caos, digamos así, ¿no? A la degradación de los sistemas, ¿no? Un organismo complejo siendo transformado en organismos o elementos más simples, ¿no? Eh, digamos, un árbol complejo haciendo fotosíntesis, un organismo vivo, una serie de procesos metabólicos, cuando se muere o cuando cae, se degrada a minerales, ¿no? Entonces, ese es un proceso entrópico, ¿no? De degradación de esa vida. La sintropía es el proceso contrario, es el proceso de construir complejidad, de salir de sistemas simples para sistemas más complejos. Eso significa que nosotros como agricultores, cuando entramos en nuestra parcela, vamos a buscar siempre, siempre, siempre que nuestras intervenciones creen vida. Mismo que sean intervenciones a veces más drásticas, que es usando un tractor, usando eh, aulladoras, usando maquinaria, haciendo huecos, revolviendo el suelo, que son, nosotros entendemos que eso a veces no es lo mejor para la vida del suelo, pero también entendemos que dependiendo del momento, esa intervención puede generar mucho más vida. Y en el momento que yo entro en mi cultivo a preservar, a manejar una especie, todas esas interacciones con el agroecosistema y con mi parcela son interacciones que buscan generar siempre ese impacto positivo, ¿no? Entonces, básicamente por eso es la agricultura sintrópica, porque todas las intervenciones de nosotros van en ese sentido, ¿no? Va en busca de esa sintropía, de crear, de salir de sistemas simples, creando sistemas complejos, sistemas degradados en sistemas biodiversos. A ver, ahí está. Ok. Entonces, esta gráfica que nosotros vamos a analizar ahorita es una gráfica de biomasa, es un poco una simplificación, la biomasa, por el tiempo, ¿ok? Ella es una gráfica que habla un poco de la evolución de los sistemas ecológicos, ¿no? Y nosotros en esa evolución tenemos que entender que biomasa, como les dije, es una simplificación, porque no se trata solo de biomasa, se trata de todos los seres vivos que componen aquel ecosistema. Entonces, el nombre más adecuado sería la cantidad y calidad de vida acumulada y establecida en aquella región. ¿Ok? Entonces, nesse aspecto, nosotros vamos a hacer un imaginario. Están viendo el mouse aquí y el mouse está en el inicio de la gráfica negra, ¿no? Y en ese inicio nosotros vamos a hacer un imaginario de imaginar una tierra polvosa, degradada, con ninguna hierba por arriba, ¿no? Una tierra bastante, bastante degradada que no tiene ni siquiera cobertura vegetal. Si nosotros salimos de la escena del ser humano como nosotros hemos conocido en los últimos siglos, sale de escena los animales domesticados, y eso incluye las vacas, caballos, borregos, cabras. Sale de escena el fuego criminoso,
porque la mayoría de los incendios hoy es antrópico, ¿no? 99.99% de los incendios que nosotros vivimos en el mundo hoy son antrópicos, ¿no? 1% es un incendio natural que viene por un rayo que toca aquel suelo, aquel pastizal seco, ¿no? En el inicio de la temporada de lluvias, ya después de toda la temporada de sequía, ese incendio natural creado por un rayo es un porcentaje bastante pequeño de los incendios que vivimos hoy. Entonces, entendemos entonces ese suelo aquí, en ese contexto, protegido de esas intervenciones. En ese momento, lo que tenemos en el lugar es nada. No hay condiciones, no hay vida, no hay insectos, no hay hierbas, no hay nada, ¿no? Ese momento quedó conocido como un sistema de colonización en la academia, ¿no? Nosotros hemos buscado cambiar un poquito ese término, hemos buscado términos más adecuados porque hemos trabajado también en culturas y territorios indígenas, ¿no? Y sabemos que ese tipo, el término colonización es un término bastante agresivo para estas culturas. Entonces hemos buscado encontrar nombres más adecuados como sistemas de retomada o de reocupación, ¿no? Pero en la academia se conoce como colonización. Entonces, en ese inicio de la tierra degradada, si nosotros sacamos esos actores que comenté, fuego, animales domésticos y ser humano, de la escena, lo que vamos a ver, el primer momento es que el suelo se va a cubrir de hierba. Es el primera estrategia del planeta. El suelo descubierto es una especie de herida para los suelos y para el planeta. Entonces, su primera estrategia es cubrir con las especies más adaptadas. A veces una especie que no necesita ninguna fertilidad. Ella es capaz de hacer todo su proceso metabólico o casi todo solo o casi solo con la fotosíntesis. Ella no necesita fertilidad y minerales disponibles en el suelo. Pero esa planta empieza a echar raíces, rompe el suelo, poco a poco, hace pequeñas fisuras en el suelo, dando condiciones cada vez más propicias para que haya aire, agua, otros seres vivos puedan empezar a aparecer allí. A medida que esos seres vivos van apareciendo, la cantidad y calidad de vida consolidada en aquel ambiente va aumentando, poco a poco. Llega un momento en que hay una serie de otros seres vivos y cuanto más interacciones hay en el ecosistema, más vida va a haber, ¿no? Entonces, y eso es un proceso exponencial. Cuanto más seres vivos, más interacción, y cuanto más interacción, otros seres vivos, y cuanto más otros seres vivos, más interacción, y así por delante, ¿no? Generando toda la cadena trófica, ¿no? A la alimentación eh, en los ecosistemas y esa interacción crea cada vez más vida. Entonces, hay un momento en los ecosistemas, que es ese momento de los sistemas de acumulación, nosotros decimos. Es una etapa de esa curva de desarrollo de un ecosistema, es una etapa en que hay mucho más acumulación de vida en menor cantidad de tiempo, ¿no? Por eso decimos que es un sistema de acumulación de vida, acumulación de biomasa, acumulación de animales, insectos, frutas, semillas, ¿no? Recursos genéticos, agua, aire, raíces, matéria orgânica, ¿no? Es una etapa de acumulación. Llega siempre un momento en que la curva se mantiene creciendo, pero no es ya en esa velocidad de acá, ¿no? Es una velocidad bastante más lenta, un poquito más estable. Y esa etapa nosotros llegamos a conocerla como sistemas de abundancia. Eso es una simplificación un poquito para que nosotros entendamos a las personas que están entrando en ese tema. Pero básicamente es eso. Son momentos en que la vida sigue creciendo, pero son variaciones muy esporádicas. Es una mutación de una flor blanca que cruzó con una flor morada de aquella especie y ahora hay una flor rosa, ¿no? De una condición específica en el clima que hay una mutación y la planta hace una corteza más gruesa, ¿no? O cambia un poco su hoja. Y las variedades van naciendo a partir de esos cambios y de esas cruces genéticos, ¿no? También de la selección humana, ¿no? Como el maíz que estamos viendo ahí atrás y entre otras muchas plantas que fueron domesticadas. Pero básicamente es eso, sigue creciendo y hay. La gran diferencia que hay dentro de esos sistemas es que hay producción de
frutas y alimento, ¿no? Y que son capaces de alimentar toda la cadena trófica. Si nosotros observamos en ese inicio de acá que nosotros hablamos de la colonización, estamos hablando de quienes que viven en esos lugares que tienen pura hierba, solo un poquito de hierba, ¿no? Estamos hablando de básicamente hormigas, de termitas, de arañas, ¿no? Eh, ese tipo de insectos, grillos, ¿no? A medida que a vida va crescendo y algunos arbustos van apareciendo y la acumulación va llegando, nosotros estamos hablando aquí hasta por lo menos la mitad de esta curva aquí. Estamos hablando de roedores, estamos hablando de anfibios, estamos hablando de reptiles, ¿no? Entonces ya hay lagartos, culebras, ¿no? Serpientes, hay ratones, tlacuaches, conejos, también hay sapos, ¿no? Entonces, ese grupo empieza a aparecer. A medida que el ecosistema va dando cada vez más recurso, ¿no? O sea, alimentos cada vez con más reserva de nutrientes, ¿no? Como una fruta, como nueces, como tubérculos, ese tipo o granos, es que nosotros podemos empezar a alimentar animales de esos sistemas de abundancia, que nós estamos hablando aqui já de mamíferos, ¿no? Salimos de hormigas para serpientes, o sea, reptiles y anfibios y roedores, hacia los mamíferos, que son los seres que tienen mayor dependencia energética, ¿no? Para que necesitan comer mucho más, ¿no? Y alimentos que tienen una calidad nutricional mucho más concentrada. Entonces, la naturaleza pasó esa cantidad de tiempo, ¿no? Millones de años para construir esa biodiversidad, construir esa capacidad de producir ese tipo de alimentos para ese tipo de animales. Y nosotros hoy lo que estamos haciendo en la agricultura es regresar ese sistema de acá, que fue construido durante millones de años. Todo el planeta eran bosques, casi todo el planeta eran bosques, ¿no? Ya sea del desierto, de la selva tropical húmeda o del bosque templado. É, e nós estamos regressando essas áreas que eram de abundância para essas áreas de colonização. Essa é a área que nós conhecemos hoje na agricultura. Solo expuesto, sin hierbas, ¿no? Y es lo que incluso la misma tecnología avanzó en ese sentido, ¿no? En términos de matar las hierbas, ¿no? De los herbicidas y todo eso. Entonces, eh, estamos indo no caminho contrário da natureza com a agricultura convencional. E o que está sucedendo é isso, não? Ou seja, cada vez mais hambre, cada vez mais dificuldade de produzir, cada vez mais dependência de insumos externos, cada vez mais dependência de tecnologia de punta para poder produzir com qualidade. E isso é o resultado da agricultura. Então, o que nós estamos buscando, a proposta da agricultura sintrópica, é ir no sentido da vida, que é esse de acá. De sistemas más simples para sistemas más complejos y nosotros tener esa calidad de suelo y de producción como resultado de nuestra agricultura. De los principios más importantes que hay dentro de esta agricultura son esos dos, protección natural y estratificación. Yo voy a tratar de ser un poquito más breve, ¿no? Ahorita, dar un poquito, esos son temas bastante complejos que podríamos pasar meses hablando de eso, años, ¿no? Ernest, que fue quien inventó esa tecnología, esa agricultura, hasta hoy dice que está aprendiendo, que está buscando, que está tratando de entender esos principios en diferentes regiones, ¿no? En su propia región también. Eh, entonces, voy a tratar de dar una simplificada para que nosotros podamos comprender de la mejor forma y entender que para realmente usar de esos dos principios tenemos que profundizar en esa agricultura y la mejor forma es sembrando, haciendo práctica, llevando a campo y viendo los resultados en campo, ¿no? Entonces, un segundo, voy a llegar aquí, acá. Muy bien. Entonces, essa imagem que nós estamos vendo ahorita é baseada em la mesma gráfica que nós estávamos vendo anteriormente. Lo que era biomassa ou vida consolidada, quantidade e qualidade de vida consolidada naquele espaço, agora é estratos, não? Por la sucesión natural, que es el tiempo. Entonces tenemos estrato, que es el espacio, por el tiempo. Estratos, nosotros nos referimos básicamente a esos pisos que van sendo construídos en el bosque por las plantas. Hay plantas de
sombra, media sombra, un poquito de sombra, pleno sol, ¿no? Entonces nosotros vamos a entender estratos como eso, ¿no? La necesidad de luz que cada planta tiene, que está siempre relacionado al origen genético de esa planta, ¿no? A su centro de origen más conocido. Y la sucesión natural es este proceso de sucesión que nosotros vimos en la gráfica anterior, que sale de hierbas, pasa por arbustos, a árboles de rápido crecimiento y va llegando a los árboles más complejos, más exigentes en fertilidad del futuro. Esos son los grupos sucesionales que nosotros conocemos, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros conocemos como placenta 1, ¿no? Las plantas que son las hierbas y los pastos, ¿no? Ahí les pido perdón por ese pequeño error gráfico, pero hierbas y pastos. Eh, entonces, son plantas que tienen ciclo de vida de 6 meses a un año, ¿no? El ciclo de vida bastante corto, no tienen casi lignina en su estructura y son muchas veces capaces de eso, ¿no? O sea, hacer producción, hacer fotosíntesis en suelos muy degradados, como también hay especies de ese mismo grupo, pero que son un poco más exigentes en fertilidad, como es el caso del maíz, y vamos a entender por qué eso sucede un poquito más adelante. Luego, estamos hablando de los arbustos resistentes, que sería el grupo de la placenta 2, nosotros decimos, placenta 2. Entonces, son plantas que van a vivir de 1 a 3 años en sistemas naturales, que son esos en gris, o en sistemas agrícolas, ya en las parcelas agroforestales, que es este color azul. Entonces, la placenta 2 son estos arbustos resistentes, son plantas de pseudotallo también, plantas que tienen mucha hoja, así para dar algunas características y nosotros podamos entender un poco mejor. Entonces, son, por ejemplo, el floripondio, el romero, la lavanda, ¿no? La ruda, la misma yuca, el nopal, ¿no? Son esas plantas, el plátano, la papaya, ¿no? Son plantas que tienen esa característica, plantas de ciclo corto de vida, productividad corta y que son, tienen pseudotallos o que son arbustos más resistentes, ¿no? Algunos de esos ejemplos que yo di, como ustedes entienden, la naturaleza no es cuadrada, ¿no? Nosotros en la ciencia tratamos de encuadrar para entender, pero la naturaleza no es cuadrada, ella tiene siempre una excepción u otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos de esos ejemplos son plantas que pueden vivir muchos más años que 3 años, ¿no? O sea, el mismo nopal puede vivir mucho más de 3 años, el mismo romero, la lavanda, ¿no? Son especies que tienen esa capacidad, pero ellos necesitan esa cantidad y calidad de vida consolidada de aquel momento específico, ¿no? Vamos a entender un poquito más de eso ahorita. Eh, Luego están, está el siguiente grupo, que son las intermediárias. Son especies que van a vivir de 3 a 25 años dentro de sistemas naturales, pero siempre hablando de que 3 a 25 años, cuando la sucesión avanza. Cuando la sucesión no avanza, muchas veces estas plantas también pueden vivir mucho más de 25 años, pero básicamente es el momento en que ellas encuentran las mejores condiciones para aparecer. Ellos, después de pasar los primeros arbustos resistentes, empiezan a aparecer esos árboles. Son árboles de RC, se refiere a rápido crecimiento, ¿ok? Árboles de rápido crecimiento. En ese momento el ecosistema ya empieza a hacer empieza su estratificación, ya empiezan a ver son plantas que están en media sombra, a veces en plena sombra, ¿no? Y nosotros conocemos muchas esas especies como especies de servicio, son especies que son podadas drásticamente, que aceptan ese tipo de manejos más drásticos, ¿no? Y que esa materia orgánica es incorporada en el suelo, ¿no? Y esa especie muchas veces, mismo con una poda drástica, puede retoñar, ¿no? De manera muy vigorosa, a veces incluso más vigorosa que la anterior. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Son especies que tienen esa característica, que pueden vivir dentro de nuestros sistemas más o menos hasta 15 años, ¿no? El siguiente grupo son las secundarias, que van a vivir de 20 a 80 años en sistemas naturales, de 4 a 25 en sistemas eh, eh, agrícolas, ¿no? Ya estamos hablando de un sistema bastante más estratificado, con mucha materia orgánica,
Y aquí estamos hablando de la mayoría de las frutas y de los sistemas, y son sistemas más complejos, ¿no? Pasado ese grupo, ya son árboles, un sistema complejo. También vamos a encontrar otros dos grupos que son el mismo, que son las plantas primarias. Solo dividimos en dos porque hay ese grupo que es una característica especial, que ahorita hablo de él, pero son las primarias, ¿no? Las primarias son especies muchas veces de nueces, maderas nobles, ¿no? Maderas de mucha calidad, de mucha densidad, que necesitan salir de adentro del bosque ya, de esa cantidad y calidad de vida que el bosque ya acumuló, ¿no? Y que dentro de nuestros sistemas van a vivir de 8 a 30 años. Las transicionales son, como ya les dije, parte del grupo de las plantas primarias. Las transicionales son especies que van a vivir hasta 5.000 años, por eso decimos transicionales, porque ellas transitan entre las generaciones, incluso de especies primarias, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos, que podrían ser el baobab, ¿no? La secuoya, el ciprés, la misma ceiba, ¿no? La samaúma. Son especies que tienen esa característica que pueden vivir miles de años y van a dar esa, y van a ver el bosque vivir y morir varias veces, como nosotros vamos a ver ahorita. Entonces, lo que les estaba comentando de la cantidad y calidad de vida es que la curva que nosotros estábamos viendo antes de la evolución de los ecosistemas es una simplificación, como les había comentado, y es esa de acá. Si ustedes notan, es una curva que tiene son varias curvas sobrepuestas. Estos son los ciclos de vida de cada una de las especies que están inseridas en aquel agroecosistema, ¿no? Ese es el ciclo de vida de cada uno de ellos. De ciclos más cortos, maíz, por ejemplo, hace ciclos más largos como plátano, hace ciclos todavía más largos como un eucalipto o un pino o moringa, etcétera. A más largos todavía como aguacates, mangos, hasta los baobás, ¿no? Ahora, eso, algunas de essas espécies que já estou comentando são espécies que necessitam um capital natural acumulado. Eles não são espécies que nós vamos a chegar naquele suelo que nós imaginamos degradado, polvoso, e vamos a poner uma semilla de maíz e vamos a ter cosecha de maíz sem usar nenhum insumo, não? Elas são plantas que necessitam chegar en el claro del bosque. Ellas necesitan que el bosque haya acumulado vida, ese capital natural, para que ellos tengan las condiciones de vida necesarias. Las hierbas que aparecen en ese inicio de acá son plantas que son de sistemas de acumulación, que es un organismo diferente, ¿entienden? Entonces, aquí en ese inicio de acá, ese aquí nosotros estamos hablando de especies mucho más resistentes y mucho más adaptadas a condiciones de poca fertilidad, ¿no? Entonces tenemos las braquiárias, ¿no? Tenemos el andropógon, por ejemplo, como algunos pastos. Tenemos la siempreviva, ¿no? Que es una planta que también se adapta bastante ahí. La verdolaga, ¿no? Son muchas especies que se adaptan a esas condiciones de suelos muy degradados. Los líquens, antes incluso de las hierbas, ¿no? Aparecen muchas veces líquens. Entonces, esas especies que nosotros nos alimentamos son esas que necesitan ese capital natural porque fue la realidad, ¿no? El ser humano apareció al final del desarrollo de los ecosistemas. Nosotros estamos adaptados a esas plantas que están condicionadas por la evolución de los bosques. Entonces, para ejemplificar un poquito más, esa es la misma sucesión natural que nosotros estamos conociendo. Entonces, la placenta 1 aquí al inicio de un bosque ya de agroecosistema, de un bosque sembrado con el enfoque productivo. Si ustedes notan, hasta ahorita yo hablé muy poco de agricultura. Yo hablé básicamente de ecosistemas, ¿no? Este primer momento de acá son esas especies, ¿no? El maíz, frijol, calabaza, jitomate, col, brócoli, haba y avena. Ahí, por ejemplo, ya en el sistema productivo estaríamos en la placenta 2, en lugares más secos y fríos, ¿no? Esos son ejemplos de lugares secos y fríos. Nopales, cobia, greguia. Aí já as intermediárias poderíamos encontrar um tepozano, um capulino, um pinus greg. Nopal novamente, porque é uma planta que transita, como les dije, no tempo, a vezes mais que outras. Agave e alguns ensinos vão aparecer aí. As secundárias, poderíamos falar já de manzana, pera, durazno, cereza, higo, que de hecho várias dessas espécies dão muito bem aí na região onde vocês estão, não? Climas muito secos, muito
con muy extremos, ¿no? Veranos muy calientes y inviernos muy fríos. Em, y por último, las primarias y transicionales tenían ya los robles, ahuehuetes, nogal, otros encinos, algunos pinos también. Pero es importante entender eso, ¿no? La sucesión viene desde las hierbas, construye ese bosque, esa diversidad, pero siempre las plantas tienen un ciclo de vida como todos los seres vivos. Entonces, esas plantas van a caer, ¿no? O sea, va a morir ese árbol milenario de 2000, 3000, 4000, 5000 años. En algún momento va a caer, ¿no? Como plantas de 100 años, de 60 años, de 80 años, ¿no? Y eso, y en el momento que ellas caen, hay un claro en el bosque, ¿no? Y ese claro en el bosque es fundamental para los bosques, ¿no? Es el mecanismo que el bosque encontró para justo mejorar su propia genética. Es el mecanismo para que la mejor genética vuelva a ser sembrada por todos los seres vivos, porque no solo el ser humano es agricultor, muchos otros seres vivos son agricultores. Y es el momento en que es esa casi que fiesta de la biodiversidad, ¿no? Que llega allí en aquel momento del claro, hace su manejo, su siembra y toda la sucesión vuelve a suceder desde el inicio, solo que ahora con especies cada vez mejores, con genéticas cada vez más adaptadas, en suelos cada vez mejores, porque el mismo proceso de la sucesión natural construye esa vida en el suelo, construye eh, capacidad de retención de agua, capacidad de captación de carbono, construye fertilidad, construye eh, esas condiciones para esas especies cada vez más exigentes, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos que la naturaleza, que los bosques tienen siempre ese mecanismo de los claros, y que muchas veces estamos hablando de que 50, 60, hasta 70% del bosque está pasando por procesos de aclareo, ¿no? Y eso es parte de la ciencia, ¿no? De los bosques. Nosotros vamos a entender que cuando vemos un bosque como ese acá, nosotros estamos viendo un mosaico de sucesiones. Puede ser que esa área de acá, de este lado del río, tenga 80 años, esa de acá de la esquina tenga 30, esa de acá del otro lado del río puede tener 150 hasta 200 años, ¿no? La sucesión ella es por bloques, es un mosaico, como estamos comentando. Así como esa foto, igualito. Todo ese bosque que parece homogéneo, seguramente tiene edades diferentes, tiene etapas diferentes de la sucesión sucediendo al mismo tiempo en el organismo, en el macroorganismo de aquella región, ¿no? Entonces, una selva amazónica está pasando por eso, el bosque de templado de pino encino de las sierras de México está pasando por eso, el bosque xerófilo de las zonas ahí de Texas y de Monterrey está pasando por eso. Y ahora para hablar un poquito de los estratos, básicamente es eso, ese tema que yo les estuve comentando, de que hay plantas que son de pleno sol, ¿no? Plantas que son de un poquito de luz filtrada, otras plantas que son de media sombra y otras plantas que son de plena sombra, ¿no? Esa es una simplificación, de nuevo, es una forma que la ciencia está encontrando y que Ernst encontró de simplificar para hacer llegar eso a los agricultores, pero porque en la naturaleza esos estratos no son solo apenas 4 estratos, ¿no? Esos estratos pueden llegar a ser 10 estratos en un bosque natural, en un ecosistema natural. Entonces, eh, si nosotros llegamos a un agricultor y le decimos, don Juan, si tú quieres sembrar manzanas, pero la manzana es el estrato alto del bosque, ¿no? Nosotros necesitamos poner ahora otros 9 estratos para que la manzana encuentre su lugar. El Don Juan va a decir que es una buena idea, le gusta la idea, pero que está un poco complicado, ¿no? O sea, para él hacer el manejo de los estratos, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Para que esas personas puedan apropiarse de la técnica, nosotros tenemos que encontrar formas de simplificar la técnica, ¿no? Y hacer con que ella, mismo un poco más simplificada, se acomode a los sistemas naturales y los ecosistemas que nosotros estamos inseridos, ¿no? Entonces, usamos esos 4 estratos. Entonces, eh, el estrato que necesita pleno sol es el estrato emergente, ¿no? Ese es
que nosotros buscamos una ocupación de 15 a 20%. Aquí estoy hablando de árboles, pero también podríamos hablar del inicio del bosque, ¿no? Allá en el inicio, donde estábamos en la placenta 1, también está sucediendo estratificación. Tenemos el maíz, que es de pleno sol, y tenemos el frijol, que es de estrato alto, ¿no? Entonces nosotros buscamos esa ocupación de 20% en ese estrato, para pasar al estrato alto, que sería ya una ocupación de 30 a 40%, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de ese porcentaje, estamos hablando como si eso fuera un edificio, ¿no? O una sección en el aire, pero es más fácil entender como un edificio de 4 pisos, que en el cuarto piso nosotros de los 10 departamentos que hay, nosotros estamos ocupando apenas 2 de esos departamentos. En el estrato alto, nosotros ocuparíamos 4 de esos departamentos del tercer piso. En el estrato medio, nosotros ocuparíamos 6 departamentos de los 10 que hay del segundo piso. En este caso estamos dando el ejemplo con el durazno, pero puede ser un montón de otras especies, ¿no? Y el estrato bajo, que es 80% de ocupación, eh, o sea, 8 de los departamentos del primer piso. Son esas plantas que aceptan la sombra de todos los otros 4 estados. Entonces, la estratificación es el espacio que cada planta está adaptada a ocupar en su momento en el ecosistema que está inserido. No sé si me hago claro, pero él es el espacio que la planta está adaptada a ocupar, porque la planta tiene esa adaptación, ¿no? O sea, un hogar, él nunca va a ser una planta de media sombra. Él es una planta de pleno sol. Un maíz va a ser planta de pleno sol. Él no es planta de media sombra, ¿no? Cualquier micro sombra en esas especies, ellas no se desarrollan de la mejor forma, se estiran, ¿no? Hacen el fototropismo. Entonces, no es, no es eso, ¿no? Son plantas que tienen origen genético adaptado a esa condición. Entonces, adaptación genética del espacio específico que ella ocupa en el ecosistema de origen. Porque si nosotros observamos, por ejemplo, un mango, que es de un ecosistema de selva tropical, y un higo, que es del Mediterráneo, son plantas, ambas tienen la misma necesidad de luz. Ambas son de estratos altos, pero son de portes, de tamaños muy diferentes, muy diferentes. Una es del ecosistema tropical, selva húmeda, de un bosque muy alto, entonces tenía que ser alta para tener aquella luz. Y otra es de un bosque bajito, chaparro, que es el bosque mediterráneo, ¿no? Entonces, esas son las características que nosotros consideramos como estratificación. Entonces, es la necesidad de luz de esa planta relacionada a su centro de origen. Entonces, la agricultura sintrópica o los sistemas agroforestales sucesionales tiene 4 bases. Ya hablamos de 2, que es la sucesión natural y la estratificación, pero dentro de la técnica de la siembra, nosotros también usamos esas otras 2, que es la diversidad. Siempre la diversidad compone un sistema saludable. No existen monocultivos en la naturaleza. Y la densidad de siembra, ¿no? La densidad de siembra que es siempre es muy importante, ¿no? Porque es una densidad que va a construir muchas veces una densidad de raíces que va a hacer mayor, o sea, cuanto más raíces en el suelo, mayor intercambio con la microbiología del suelo. Cuanto mayor el intercambio con la microbiología del suelo, más vivo está nuestro suelo. Cuanto más vivo está nuestro suelo, más nutrientes disponibles. Nosotros entendemos que los suelos no son un almacén de nutrientes. No es que hay cierta cantidad de calcio o de nitrógeno o de fósforo o de potasio o de magnesio o de manganés o de cualquier elemento específico allí. Lo que hay es falta de vida, ¿no? Todos los suelos están adaptados a realmente la vida. Entonces, cuando hay vida en aquel lugar, hay ciclaje de nutrientes y nosotros podemos mantener ese suelo cada vez más fértil con el mismo ciclaje de nutrientes
la tumba y las podas de esos árboles que están siendo sembrados, ¿no? Obviamente no todos los árboles se tumban, algunos árboles son específicos para eso, como ya comentamos, de las especies que son de sistemas o de sucesión intermediaria. Aquí algunos principios de la agricultura sintrópica. Nosotros tenemos el enfoque en la fotosíntesis, la dinámica de la sucesión usada como herramienta, los suelos cubiertos de siembras adensadas, el deshierve selectivo y las podas. O sea, deshierve selectivo se refiere básicamente que no vamos a derribar todo, no vamos a derribar aquellas plantas, no es exterminio selectivo, es deshierve selectivo en aquel momento específico, sacar aquellas plantas que no son tan interesantes para nosotros dentro del agroecosistema. Concentrar energía y generar biomasa de forma eficiente es otro principio, es uno de los principios más importantes. Bueno, todos los principios son importantes, pero ese principio es muy importante. Generar mucha biomasa es muy importante porque la gran mayoría de los suelos del planeta, con muy pocas excepciones como las chinampas en México, tienen falta de materia orgánica, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos eso es identificado. La mayor parte de la agricultura del mundo está trabajando en suelos de 0,5% de materia orgánica, 1% de materia orgánica, ¿no? Y un bosque saludable, nosotros estamos hablando de 6 a 8% de materia orgánica acumulada en el suelo, ¿no? Las chinampas, en México, que es el caso excepcional, puede llegar a tener 11, 12% de materia orgánica en el suelo. Pero esa es una cosa muy rara, excepcional, muy poco replicada y replicable en todo el planeta. La ecofisiología y función ecofisiológica de las plantas, o sea, las plantas están adaptadas a un contexto, a, una, a unas condiciones, pero ellas también cambian esas condiciones a lo largo de su vida. O sea, ellas están adaptadas ecofisiológicamente a algo, pero ellas tienen una función ecofisiológica también en aquel ecosistema. Intentar observar lo que cada ser está haciendo de bueno, que es aquella historia sobre las plagas que estuvimos desde el inicio. Entonces, observar qué es lo que está haciendo el pulgón, qué es lo que está haciendo la mariposa blanca, qué es lo que está haciendo la gallina ciega, qué es lo que está haciendo el chapulín, el grillo, qué es lo que está haciendo las hormigas, qué es lo que está haciendo los monos. Cada uno de esos animales está cumpliendo una función específica en el ecosistema. Son herramientas para hacer con que la vida prospere. No son plagas. Obviamente que muchas veces pueden generar bastantes daños, pero no son plagas, ¿no? Y hablando un poquito de la sucesión natural, nosotros vamos a identificar algunos, son 4 factores, ¿no? Que aceleran la sucesión natural. Entonces, uno de ellos es identificar y elegir especies saludables en nuestra región. Otro de ellos es introducir las especies benéficas a nuestro agroecosistema, plantas, especies que producen materia orgánica, producen, que hacen un efecto benéfico en nuestro suelo, ya sea de romperlo, ya sea de disponibilizar algún nutriente. Control biológico, ¿no? Algunas plantas que tienen olores más fuertes que hacen ese control, plantas que producen agua, ¿no? Por ejemplo, el plátano, el nopal. El nopal es un absoluto crack, ¿no? O sea, una herramienta fundamental, el nopal y los agaves en climas desérticos como el que ustedes están inseridos, ¿no? Son plantas que tienen esa, o semidesérticos, ¿no? Que ustedes están inseridos, pero son plantas que tienen esa capacidad de fijar agua del aire, ¿no? Ellas fijan agua de la atmósfera, poquita vapor de agua o humedad de agua que hay en el ambiente y ellas logran fijar esa en su estructura e inyectar esa agua en el suelo, ¿no? Entonces son plantas muy importantes. Tiempos de siembra, entonces no sembrar si no tienes agua, no sembrar si va a haber heladas, ¿no? Sembrar después de las heladas, sembrar en la temporada de lluvias, ¿no? Es lo mejor. Podas, y eso es nosotros nos acostumbramos con un dicho, ¿no? Que es la implementación de un sistema agroforestal es el 5% del esfuerzo que uno hace. Y el 95% del esfuerzo que uno va a hacer en aquel territorio es básicamente manejar aquel agroecosistema, ¿no? El manejo es fundamental. Entonces, las podas son la clave del sistema agroforestal sucesional.
Es el gran diferencial del trabajo de Ernesto, ¿no? Y el trabajo que él desarrolló en Brasil. Es una cosa que hace con que realmente la asociación natural sea esa fuerza motor del agroecosistema, ¿no? Y que sea eficiente en producción de biomasa, que sea eficiente en fotosíntesis, que sea eficiente en captación de carbono, que sea eficiente en la regeneración del suelo, ¿no? Entonces, son realmente la clave del sistema y una de las cosas que las podas hacen es incluso disponibilizar nutrientes, ¿no? Como nosotros vamos a ver aquí. Las podas hacen un cambio metabólico en las plantas y que hace con que las plantas empiecen a soltar hormonas, ¿no? Que son los ácidos giberélicos. También están las auxinas, ¿no? Las auxinas, las giberelinas, o sea, ácidos giberélicos son proteínas, ¿no? Son hormonas que son de crecimiento de las plantas. Como las plantas no están individualizadas en sistemas de monocultivo, ese momento de crecimiento de las plantas es un momento que empuja o impulsa todo el sistema a su alrededor a crecer también. Esas hormonas están girando alrededor de nuestro agroecosistema, ¿no? Cuando eso sucede, también hay una mayor interacción con los microorganismos, porque hay una necesidad de la planta de hacer una fotosíntesis más rápida, ¿no? Tener mayor tasa fotosintética y tener más nutrientes disponibles para hacer de nuevo su estructura, ¿no? Esa estructura que ella supuestamente perdió, ¿no? Cuando hay esa mayor interacción, hay mayor nutrientes, mayor cantidad de nutrientes disponibles. Entonces, cuando eso sucede, lo que estamos haciendo con las podas no solo es fertilizar a través del compostaje de este material que está siendo acomodado en el suelo, sino que a través de la disponibilización de nutrientes inmediata por la interacción con los microorganismos, ¿no? Entonces ahí está la independencia que vamos ganando de los insumos externos. A través de la poda vamos ganando esa independencia de los insumos externos, vamos teniendo autonomía. Mayor tasa fotosintética, como ya les dije, ¿no? Los estomas se abren mucho más en ese momento y la planta es capaz de absorber mayor cantidad de luz. Cuando ella absorbe mayor cantidad de luz, el ambiente de rayos solares, el ambiente como un todo se resfría, ¿no? Cuando el ambiente se enfría un poco más, significa que vamos a tener más agua. Cuanto más caliente, menos agua, ¿no? Es la tendencia. Entonces, enfriar el ambiente es una de las características que las plantas hacen, obviamente que las temporadas de calor. En las temporadas de frío, muchas veces lo que van a hacer es incluso eh, mantener la temperatura, ¿no? Ser una especie de cobija. Puedes dejar por acá. Yo quisiera saber si Shakira me puede ayudar con el tiempo, me pudiera orientar ahí si, cómo vamos con el tiempo, para mostrar algunos ejemplos o abrir para las preguntas y algunas dudas. Yo entiendo que es mucha información y que es necesario hacer esa pausita aquí en ese momento. Pero me gusta toda la información y tengo unas preguntas Claro. that you hopefully you will cover. Vas a hablar de en lo que sigue. Es ¿cuánto tiempo se necesita para creer como llegar a la abundancia? Eso va a depender de cada ecosistema, siempre. Va a depender también mucho del productor. Pero nosotros hemos visto sistemas que empezaron muy degradados, ¿no? Sistemas que salieron de áreas totalmente degradadas por el fuego y por actividades de agricultura mineradora, ¿no? De agromineración. Eh, por ejemplo, donde nosotros estamos viendo esa imagen aquí ahorita, de donde están todos esos vegetales, eh, hubo una entrada de insumos en el momento inicial, como ya comenté, muchas veces dependiendo de la degradación, nosotros usamos insumos inicialmente, eh, pero en ese caso, empezando con la producción de hortalizas dentro del sistema y se llega a bosques en esa finca cerrados, en que una copa de un árbol, de una línea de árboles, toca con la otra copa de la línea de árboles en 6 años.
6 años nosotros ya tenemos un sistema cerrado. No da para decir que eso es exactamente el sistema el clímax que hemos conocido en la academia, ¿no? Que es el ápice de la abundancia, pero ya estamos hablando de un sistema bastante productivo, de un suelo que está totalmente cambiado en 6 años, ¿no? Ya estamos hablando de una serie de beneficios, ¿no? A través del proceso, ¿no? De suelo más poroso, un suelo más negro, un suelo captando más agua, ¿no? Entonces, 6 años, por ejemplo, en ese lugar, que es un lugar que tiene 6 meses de sequía, ¿no? Que no es exactamente el lugar más húmedo y, y este, selvático, ¿no? Digamos así, que existe. Pero eso, va a depender del productor. Este es un productor de excelencia, ¿no? De hecho, es donde yo aprendí a hacer sistemas agroforestales, es en esta finca. Un productor de excelencia, estamos hablando también de un ecosistema que no tiene nieve o cualquier tipo de ese tipo de cosas más extremas, ¿no? En esos ecosistemas es un poco más lento, pero es más o menos esa velocidad y 5 hasta 10 años más o menos tenemos ya un ecosistema bastante cambiado. Ahora, una cosa que es fundamental entender, Shakira, es que eh, todas ese cambio que uno hace en el ecosistema, ¿no? Em, él es un cambio que él necesita esa interacción del ser humano, ¿no? Entonces, cuanto más esa interacción sucede, más rápido es, ¿no? Y también es fundamental entender que la agricultura sintrópica lo que hace es producir alimento en todo el proceso, no es que solo en 6 años tienes alimentos, ¿no? Puedes tener alimentos, por ejemplo, en ese sistema que estamos viendo ahí, con 25 días, ¿no? Rábanos con 25 días, arúgula con 25 días, cilantro con 30 días, ¿no? Y de 25 días a 25 años, ¿no? De producción con excelencia, ¿no? Ahí tenemos algunas preguntas ahí, no sé si tú quieres ayudarme con ellas o leyéndolas o si puedo ir yo aquí leyéndolas y comentando. Oh, no problem. I will read some of the questions to you. Perfecto. We have some questions in the chat, and I will read one. It's related to light. How can we guarantee that there is enough light for las plantas? ¿Cómo podemos garantizar que tenemos suficiente luz para nuestras plantas? ¿Cómo podemos garantizar que haya luz para las plantas? A través de las podas, ¿no? También a través del conocimiento de las especies y en el diseño ese conocimiento tiene que aparecer, ¿no? Entonces, em, sabemos que existe tiempo y espacio, ¿no? Y todas las plantas tienen un ciclo de vida y un espacio que ocupan en aquel ciclo de vida. Entonces, las ciencias más exactas de ese sistema es ahí, y ella está en no poner, no sobreponer especies, ¿no? No sobreponer especies que son del mismo tiempo y mismo estrato, ¿no? De la misma sucesión y mismo estrato. Entonces, por ejemplo, ¿no? Maíz o girasol, porque ambos son del mismo tiempo y mismo estrato, pero puede ser maíz y frijol, y calabaza, y chile, ¿sí me entiendes? Entonces, primero a través del diseño vamos a garantizar esa necesidad de luz, pero también a través del manejo, porque nosotros estamos sembrando en densidad, vamos a podar plantas, vamos a podar árboles, ¿no? Y para mantener ese pulso constante de entrada de materia orgánica, pero también entrada de luz, específicamente. Entonces, es un tema de experiencia, de estar experimentando, de conocer las plantas, de aprovechar experiencias de otros también, ¿no? Que es fundamental ese conocimiento que es pasado, ¿no? Entre los agricultores por su propia experiencia. Esa experiencia yo considero fundamental, ¿no? Que es donde realmente nosotros aprendemos más.
No Muchas sé si gracias, contesté. Rodrigo. Sí, sí, muchas gracias. Sí, queremos ver unos ejemplos. Si puedes dar 5 minutos a enseñarnos Claro, unos ejemplos claro y que vamos sí. a pasar a un poll. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a conocer esa presentación. Son de algunos ejemplos. Voy a pasar las primeras fotos, como tengo apenas 5 minutos, voy a hablar más de esos otros sistemas que están más desarrollados más adelante, ¿no? Pero esos primeros de acá, ese es el proyecto donde yo hoy soy productor, ¿no? Nosotros empezamos así, en este pasto degradado, hicimos nuestro trabajo en el suelo, fertilizamos, acolchamos todo el área. Si ustedes notan, todo el suelo está cubierto, no hay esas áreas que están descubiertas aún, es porque íbamos a sembrar los árboles, pero después cubríamos, ¿no? Está 100% cubierto siempre. O sembrar pastos, ¿no? Porque también sembramos pastos para producir biomasa también en el lugar, ¿no? Y nosotros hacemos muchas asociaciones en sucesión, ¿no? Nosotros somos productores de hortalizas en sistema agroforestal. En cuanto el bosque está creciendo, nosotros producimos hortalizas y vendemos localmente. Entonces, aquí hay una sucesión de especies, ¿no? Hay lechugas con 50 días, para coliflor con 120 días, para los chiles hasta 180 días, por ejemplo, ¿no? Y así más o menos se va viendo las áreas. Estas son mis socias, las áreas con la producción. Este, por ejemplo, fue un sistema que era una pista de motos totalmente degradada y nosotros empezamos a intervenir en ese lugar, hicimos el mismo trabajo de suelo primero, ¿no? Suelos degradados, normalmente nosotros consideramos importante hacer ese tipo de intervenciones, ¿no? De revolver el suelo porque no hay vida de por sí. Entonces, revolver el suelo, cambiar la estructura de ese suelo, agregar los insumos necesarios e incorporar toda la vida, ¿no? Ahí están los insumos, ¿no? Siempre usamos bastante esa mezcla de estiércol, harinas de rocas que están ahí dentro de esos costales y las pacas de paja que son la materia orgánica. En 20 días después, ese es el resultado que teníamos en una ex pista de motos, ¿no? En 90 días, ese es el resultado. En 90 días visto de arriba, 120 días. Entonces, el poder de regeneración es muy grande en estos sistemas, ¿no? La naturaleza muestra, ¿no? En esa área, por ejemplo, nosotros no usamos nada de riego, ¿no? Puro temporal y la producción de maíz fue muy buena. Establecimos algunos árboles, otros modelos con 30 días, ¿no? Siempre, si ustedes notan, hay diversidad, suelos cubiertos, líneas de árbol y líneas de producción, ¿no? Ese mismo sistema que vimos acá, ahora con 30 días, después con 150 días, ¿no? Entonces, la rapidez y evolución de los sistemas es muy grande. Ahora yo quería mostrar más que todo ese sistema, que es el sistema que estábamos viendo anteriormente, donde yo aprendí, que les comenté. Entonces es siempre importante analizar, ¿no? El contexto es un área de altísima degradación. El enfoque es de producción agroforestal. En aquel entonces era para abastecer a 11 mercados en Brasilia, ¿no? Pero en realidad hoy por hoy se hace delivery en las casas y se abastecen en torno a 100 canastas de producción por semana. El producto final, el producto principal, es el café. Se empieza en un diseño huerto-bosque, ¿no? Produciendo alimentos en el inicio, pero cuando el bosque se establece, ya es el enfoque en realidad es café. Y de ahí queda desde el año 3 hasta el año 25, 30, será café, ¿no? Este sitio, esa finca que se llama Sitio Semente, es una finca que tiene 15 años de producción y anualmente pasan por ahí 700 personas para capacitarse. Yo fui una de esas personas. Ese es su sistema en el inicio, una segunda etapa, ¿no? Donde los árboles ya empiezan a aparecer, los plátanos y todo eso, y las personas que están siempre pasando por allá, como ya comenté, y ese es el sistema del cafetal. Entonces, ese sistema de cafetal un día fue producción de hortalizas, ¿no? En el inicio, donde cuando los árboles no estaban establecidos, era un sistema de hortalizas, ¿no? Y esa es la realidad que ellos están construyendo allá. Salen de suelos que no tenían absolutamente nada, como estos de acá, y los fueron transformando
en esas áreas que ustedes están viendo ahí, como esta de acá y esta de acá. Entre otros productores, gente que hace diseños sin producción de frutas, ¿no? Por ejemplo, ese productor, él solo produce, su enfoque es producción de hortalizas, entonces las líneas de fruta son líneas solo de poda, ¿no? Entonces él solo tiene especies de poda en las líneas de fruta. Entonces él siempre mantiene su sistema con un claro de bosque, pero siempre con la dinámica forestal de las podas, la entrada de materia orgánica de luz, y entonces un suelo mucho mejor poder producir essas hortaliças com cada vez menos insumos. Esse outro produtor, um produtor referência, talvez um dos melhores produtores que há na agricultura sintrópica, que é um produtor de cacau e açaí. Ele é esse personagem, chama Henrique Souza, e ele é produtor de açaí, que é esse coco pequeñito morado, não? Que é uma delícia, está em todo o mundo, talvez vocês conozcan, talvez não. Essa é sua hija que trabalha com ele em su cacautal especial, muito produtivo, ¿no? Essas áreas, por exemplo, todas sembradas sem irrigação, sem insumos, ele se lleva al pie de la letra la técnica, ¿no? E vai criando bosques, vai criando maravilhas, vai criando essa realidade. Esse árvore está allá em sua finca e é um árvore que está produtivo, não? Dentro das áreas dele que ele sembrou, não? Empiezan árboles que algunos de ellos, como la nuez de Brasil, ¿no? O castaño do Pará, un árbol que empieza a producir con 20 años y hoy por hoy su finca ya está produciendo, ¿no? Porque ya tiene 25 años de trabajo en esa finca, transformando la realidad de áreas degradadas. Todo lo que estamos viendo en esa foto eran pastos degradados usados por la ganadería que fueron transformados en esos jardines que alguien ahí comentó en los comentarios, jardines de Edén, y es mismo. Es una especie de jardín del Edén, es esa reconciliación con la vida, ¿no? Del planeta, reconciliación del ser humano con la naturaleza, de forma produtiva y adaptada a la modernidad y las necesidades de una sociedad que necesita de alimentos, necesita de productividad, necesita de economía. Entonces, la técnica tiene esa calidad, ¿no? Ella es adaptada a nuestro tiempo. Esa es la realidad. Muchas gracias, Rodrigo. Y estoy muy emocionado a ver lo que pudieron lograr en no más de 60 días y a ver el progreso de 25 días. Es increíble. Y hay un Muchas gracias. comentario en el chat de este parece mucho a un documentary de Garden of Eden. No sé si tiene referencia de eso película o lo conoces de título. No, no he escuchado hablar de esa película, Ah, pero no. O sea, Garden of Eden es, ¿no? O sea, que yo comenté ahorita, yo no sabía que era la película, yo dije más por el entendimiento cristiano, ¿no? De ese jardín de Edén que eh, entendido por los cristianos. ok, muchas gracias. Hay Sí. muchos que quieren poner este en práctica y puede recomendar una literatura o referencias sobre cómo poner todo en práctica. Sí. Para poner en práctica, yo creo que hay algunas cosas, ¿no? O sea, obviamente hay muchas literaturas que yo puedo recomendar y Shakira, si tú logras el correo de todos, yo puedo disponibilizar una carpeta con muchos materiales, algunos en inglés, otros en español, otros en portugués, y te puedo Ah, compartir esa carpeta sin ningún problema, ¿ok? Hay mucho material. No sé si eso es posible. sí, sí, podemos mandar este y este está grabado, el recording, si se ofrece también, podemos compartir y vamos a tomar más preguntas, pero al mismo tiempo vamos a hacer un pequeño encuesta o un poll. Solo va a tomar 2 minutos, primero Claro. en inglés y otro en español, para que nos pueda ayudar a programar más seminarios como este, más clases para servirles. So, si pueden tomar tiempo para contestar y vamos a seguir revisando las preguntas que están en el chat.
Solo un pequeño comentario, Shakira, es que solo para terminar ahí sobre eso de poner en práctica. La literatura es muy importante, pero la mayor de los libros es la propia naturaleza, ¿no? El mayor de los libros es la práctica en campo, conocer las plantas, relacionarse con ellas, no quedar en la teoría, ¿no? La teoría es fundamental para dar forma a la técnica, al método, pero si nosotros no llevamos a la práctica, eso queda en una especie de nube abstracta, ¿no? Entonces, yo les recomendaría eso, ¿no? Usar la literatura, pero poner mucho en práctica, ¿no? Sí. Para alguien que quiere empezar, empezamos con las plantas, como las vegetales. Al mismo tiempo, sembramos los árboles, los shrubs, y para Sí, podarlos. sí, sí. Nosotros normalmente buscamos sembrar toda la sucesión desde el día uno, ¿no? Ah, ok. Entonces todo, desde el maíz al nogal, todos están sembrados en el día uno, porque justamente la interacción entre esas plantas es lo que va a hacer con que el crecimiento de los árboles sea cada vez más rápido y saludable, ¿no? Tanto del momento de crecimiento de ellas como del momento de las podas, la entrada de materia orgánica y luz y volver a crecer, y toda esa dinámica es la que hace la velocidad de ese sistema. Ay, ok, muy bien. Entonces, para hacerlo todo a la misma vez, tiene que planear muy bien. Entonces, Sí, porque no puede cambiar a un árbol sí, que no, tiene 2 años de crecimiento, para no. decir, sí. Pero hay una alternativa muchas veces, por ejemplo, no en ese tema del tiempo que estábamos comentando. Eh, Nosotros podemos entrar con insumos de la agricultura orgánica y acelerar, pero también podemos, si no tenemos exactamente aún los mejores contactos, no estamos decididos qué vamos a sembrar, pero sabemos ya el área que vamos a sembrar, lo que podemos hacer es hacer siembras de abonos verdes, ¿no? Mm. Eh, y eso poco a poco creando esa base de fertilidad que facilita incluso el trabajo en el futuro, ¿no? Cuando tú ya tengas decidido. Entonces, cuando vamos por ese camino de construcción de fertilidad solo por la sucesión natural, a veces es un poquito más tardado, puede tardar 1 año, 2 años más, ¿no? Pero tampoco es tanto, ¿no? En realidad no, la misma vida va, si la biomasa es generada de forma eficiente, la misma vida va dando esas condiciones de la mejor forma, con un poquito más de tiempo, pero vamos logrando el mismo resultado, sin insumos, Sí, sí. ¿Puede solo con recomendar procesos. cuáles son los verdes que usan Sí, para, claro. para fertilizantes? Eh, nuestra redes para nuestro trabajo, dices. Los, las verdes, como green manures, o los, como cover cropping, como aquí en Ah, nuestra granja ponemos Sudan grass o unos zacates claro, que recomienda que sembramos para tener eso, esos fertilizantes y ser claro. autosuficientes. Sí, cuando dijiste redes, yo pensé que eran redes sociales. Ya iba a decir de nuestro Instagram. Entonces, no, pues mira, hay varios, ¿no? Dependiendo de la región, hay unos más eficientes, otros menos, ¿no? En zonas más calientes, más húmedas, nosotros podemos usar la crotalaria, podemos usar el frijol canavalla, ¿no? Podemos usar el frijol guandul, podemos usar el sorgo, que es excelente, podemos usar esas especies, ¿no? El mismo cempasúchil, ¿no? Se puede usar como cover crop, el amaranto, el girasol, son muchas especies que funcionan muy bien ahí, ¿no? El mucuna, ¿no? En el sur de México conocido como Nescafé, son especies muy buenas. Ya en lugares más fríos, podemos dar la avena, podemos dar el, la haba, podemos dar el trébol, podemos usar amaranto mismo, va muy bien también.
Entonces son algunas especies que me vienen aquí a la cabeza ahora, pero siempre hay especies buenas en nuestra región para hacer ese tipo de abonos verdes, ¿no? Importante es tener siempre una diversidad muy grande y normalmente son tres bases, ¿no? Diversidad, especies que fijan nitrógeno, diferentes animales siempre hacen ese trabajo, y especies que producen mucha biomasa. Entonces, por ejemplo, el amaranto es una especie que es muy eficiente de producción de biomasa, ¿no? Produce para su ciclo de vida. Entonces, y también tienen raíces muy extensas en el suelo, entonces, muy complejas. Entonces, tiene un trabajo muy importante en el suelo. Entonces, esas especies son muy eficientes. La crotalaria que estamos hablando es una especie excelente de producción de biomasa, ¿no? Y muy fácilmente sembrada, igual que el amaranto, ¿no? O sea, a voleo puedes sembrar el área, con un preparo muy sencillo del área, siembras a voleo y tienes ese resultado. Sí, El gracias. ébol, la alfalfa, son especies también que dan buenas cortes de cobertura. Gracias. Mencionaste muchos que tenemos aquí, que hemos usado. Hay una Bueno, pregunta de César. ¿En qué situación se puede implementar un sistema silvopastoril con fines pecuarios y forestales? eh, en la situación que el productor quiera. El productor quiere producir esos animales, él tiene condición de hacer un sistema sintrópico con esos animales, ¿no? Y ahí básicamente las líneas de árbol normalmente se enfocan un poco más en la producción de forraje. Las entrelíneas no son de hortalizas, van a ser de pastos, de gramíneas, ¿no? Adaptadas a la región. Si es una región más desértica, vamos a tener el ryegrass, el orchard. Y si es en situaciones más tropicales, tenemos la familia completa de los Panicum maximum, ¿no? Que son especies de mucha eficiencia en producción de biomasa. Y ahí tenemos el capín, el pasto Masai, el Mombasa, el Tanzania, ¿no? Todos esos son de la misma familia, son muy eficientes. Pero sí, depende de cada región. Y las líneas de árbol muchas veces también es interesante incorporar maderas, ¿no? En esas líneas de silvopastoril, porque en el futuro alimentaste tus animales con esos forrajes que están allí, pero las maderas fueron creciendo y en 25, 30 años tú tienes un corte de madera de primerísima calidad que puede ir al mercado con valor agregado muy bueno, ¿no? Y nosotros acostumbramos decir incluso que esas maderas de corte así del futuro son incluso una especie de ahorro, ¿no? Del productor, porque con 30 años tú cosechas, eh, quién sabe, miles de metros cúbicos dependiendo de tu área, y eso, esa entrada significa una entrada millonaria, multimillonaria muchas veces. Después de 30 años de trabajo, pues es siempre la familia agradece. Gracias. Y si tuvieron tiempo a tomar poll, la encuesta, muchas gracias. Y queremos seguir ofreciendo estos seminarios, estos talleres. El UTRGV, SARA, el centro, se ofrecen soporte técnico, ayudan a los que quieren empezar. También en Sindley, podemos ayudarles. Si quieren nos visitamos a sus huertas y les ayudan a planear y queremos darles gracias para estar con nosotros hoy y muchas gracias a Rodrigo por su presentación y Muchísimas estamos gracias. esperando a trabajar más en el futuro. Y Hola. vamos a dar gracias a Viridiana y María por traducir esta presentación igual y a UTRGV Sara, Héctor, para su ayuda en el Zoom, en el chat, y a Juan Raigosa. Muchas gracias y vamos a estar compartiendo todos estos recursos con ustedes por su email y
Ay, una pregunta, última pregunta. Si tienen, ay, sí, gracias. Redes Gusto. sociales, ahí están los contactos para que puedan comunicar con Rodrigo. So, Son los dos primeros son los proyectos que tenemos. Tierra Negra es la consultora. Tierra Negra, consultora de proyectos ecológicos integrales. Solar es nuestro centro de producción que está en Tepoztlán, Morelos, en el centro del país, en México. Los que quieran visitarnos, muy bienvenidos. Y Agroforestando es el mío personal para los que quieran ver ahí también y están en contacto conmigo sin ningún problema. qué padre. Muchas gracias. Vamos a estar siguiendo sus redes sociales. So, muchas gracias a todos. Muchas Si gracias no a hay más todos. preguntas, que tengan muy buena noche. Nos Muy vemos en buenas la noches. próxima. Hasta luego. Luego.